un misterio del cual yo soy el que más necesito ese misterio. La Biblia habla de dos misterios. Y del misterio de la piedad, del misterio del amor, lo estudiaremos por toda la eternidad y nunca agotaremos para comprender ese misterio. Así que necesito que me ayuden a comprender este misterio. Nunca nosotros alcanzaremos a rastrear qué es amar, qué es el amor de Dios. Necesito su ayuda en esta mañana. Y antes de entrar en materia, me gustaría mucho saber, qué recibieron ustedes durante esta semana. Si recibieron algo, si crecieron en algo, o si esta semana fue otra semana rutinaria. Porque en esta semana se reflexionó aquí cada mañana sobre el santuario. Y creo que se reflexionó de una manera muy sentida. Y yo no sé, me gustaría saber si ese misterio del santuario es parte de sus vidas. Si ustedes han asimilado la razón de ese santuario. El Señor dice, hacerme han un santuario y yo habitaré en ellos. Les invito a inclinar su rostro para tener una invocación en esta hora. Inclinemos nuestros rostros para una invocación en esta hora. Amado Padre, tu promesa es muy grande y es todo un misterio para nosotros. Pero Señor, ¿cómo vivir tu promesa? ¿Cómo vivir tu expiación? ¿Cómo vivir la obra de limpieza sobre el pecado? ¿Cómo ser templo de tu Santo Espíritu en esta hora final? Permítenos que ese misterio sea un hecho en nosotros y aunque no se puede explicar, que podamos vivirlo. Guárdanos en esta hora al abrir tu palabra y meditar en este misterio y permitirte a ti que esto sea un hecho en cada vida nuestra. No importa la edad y no importa nuestro pasado, no importa de dónde venimos. Guárdanos, Señor. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo tengo una pregunta en esta mañana, apreciados hermanos.
La primera pregunta, ¿dónde estamos? La segunda pregunta, que es la misma pregunta, ¿con quién vives? ¿Dónde estamos y con quién vivo? Me imagino que en esta mañana, en esta audiencia, espero que ninguno de ustedes viva solo. Me imagino que viven con alguien. Y la pregunta es, ¿con quién vivimos? ¿Y dónde estamos? Y déjeme introducir esto con un versículo que todos nosotros repetimos de memoria. Pero que lo importante no es la memoria, sino que lo importante es el hecho. El apóstol Pablo me pregunta a mí. El apóstol Pablo me pregunta a mí. Y te hace la misma pregunta a ti. El apóstol Pablo me pregunta a mí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dormimos nosotros con el Espíritu Santo. Comemos nosotros con el Espíritu Santo. Trabajamos nosotros con el Espíritu Santo. Cuando respiramos nosotros, respira el Espíritu Santo en nosotros. La inspiración dice, ignoro que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Omnipotente está diseñado para vivir, para morar, para permanecer, para estar en este cuerpo. ¿Con quién vives tú? ¿Con quién duermes tú? ¿Con quién trabajas tú? ¿Quién está en ti? ¿O solamente estoy yo en mí? El apóstol Pablo dice que fuimos creados, que este cuerpo fue creado, que este cuerpo fue hecho para que el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Misterio. Misterio para mí. Que el Espíritu Santo vive aquí. Puede vivir aquí en este cuerpo. Puede estar en este cuerpo. Que el Espíritu Santo pueda hacer eso en tu cuerpo, en tu vida, en tu ser. Misterio, somos testigos de eso. Éxodo 25, versículo 8, que es otro versículo que conocemos de memoria. Dice así: y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. El misterio.
de que Dios habita entre nosotros, que el Señor habita en este santuario. Y a ver, ustedes conocen otro versículo de memoria, muy conocido. No lo voy a citar porque ustedes saben cuál es. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cada uno de ustedes debe dar testimonio de ese hecho, porque si no, hay otro poder que nos controla y hay otro poder que habita en nosotros y de pronto ni lo sabemos. Y finalmente, escuchen lo que dijo Jesús en San Juan 14. Y este versículo a mí me trabaja mucho. Juan 14, ¿sabes? Juan 14 es un capítulo especial en la Escritura. Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y díjole, ¿quién responde aquí? ¿Quién habla aquí? El Señor Jesús. El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, la evidencia, el que me ama, mi palabra guardará. Consecuencia, y mi Padre le amará. Resultado, y vendremos a Él. Y vendremos a Él, venir. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. El misterio. Para mí un misterio. Que Él vive en mí, que Él puede vivir en mí, que Él puede vivir en ti. No solamente puede, quiere, anhela, ruega, suplica. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré a ti y hasta cenaré contigo. Yo no he buscado esa palabra en el original porque yo no sé cuántas comidas habrá en el cielo. De acuerdo con la hermana White, me imagino que serán 2 en el día. De acuerdo con la hermana White. Pero cenar con Él y Él conmigo, si me abre la puerta. Para mí es un misterio esto. Que Él vive, pero no solamente vive, que Él habita y mora en este cuerpo, si yo se lo permito. A ver, ¿cuál es la conducta de nosotros con los que vivimos en casa? ¿Cómo es la conducta? ¿Cómo nos manejamos nosotros con los que vivimos en casa? Me imagino que cada uno de ustedes tiene experiencia de eso. Hay una característica hoy en medicina.
Hay una característica hoy en medicina que en un tiempo la llamaban esquizofrenia, pero que ahora la llaman bipolar. Y eso quiere decir que en la casa somos uno, pero en la calle somos otro. Que en la casa somos uno, pero en el templo somos otro. Que con la familia somos uno, pero que con los clientes somos otros. ¿Cómo será en tu caso? ¿Eres uno o tú cambias? Yo a veces he llegado a casas de familia, he tocado la puerta y alguien llega o mira por la ventana, entre la cortina, o mira por el ojito que tiene la puerta, y entonces salen corriendo y se van un rato para abrirme la puerta. Algo no está bien en la casa, algo no está bien desde que no me abren inmediatamente. Cuando uno vive con alguien, uno se da cuenta cómo son o no se da cuenta cómo son. Cuando uno vive con alguien. Hay un refrán callejero que dice, ¿cómo es que dice el refrán? Ese es uno. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Ok? Conocemos nosotros al Espíritu Santo que mora en este cuerpo. Porque si Él vive en mí, tengo que conocerlo. Si el Cordero de Dios hace morada en mí, debo de conocerlo. Por lo menos debo de saber a qué hora se levanta y qué desayuna y qué genio tiene y cómo nos tratamos. Porque si vivimos juntos, debemos saber cómo es que Él respira, cómo es que Él siente, cómo es que Él habla y cuál es el tono de su voz. El misterio. El misterio, hermanos, este misterio, haremos con Él morada, seremos su sombra y el Espíritu Santo habitará en este cuerpo. Si eso no es así, déjenme decirles, nuestra religión está equivocada. Nuestra religión es en vano. Nuestra religión es falsa. Si Él no vive en mí, si Él no mora con nosotros, si este cuerpo, templo del Espíritu Santo, no cumple con esa función de permitir que el Espíritu Santo more ahí en su plenitud, entonces lo mío es falso, estoy equivocado. Soy ignorante de cómo es que el Señor salva a un pecador. En estos días se habló bastante aquí del santuario. Hacerme han un santuario y yo habitaré en ellos. Y yo no sé si durante esta semana tú pudiste hacer la traducción de que eso no se quede en letras, sino que eso sea tu vida.
que eso no se quede en símbolos ni en representaciones, sino que eso llegue a ser un hecho en tu vida. Porque todo lo del Señor es concreto. Cada símbolo del santuario, cada símbolo que el Señor presentó en la Escritura, cada símbolo es una realidad, es un hecho real en tu vida. Lo espiritual en la Escritura no es humo. Lo espiritual en la Escritura no es ilusión. Lo espiritual en la Escritura no es ficción, no es novela. Lo espiritual en la Escritura es lo más concreto que hay en el Señor. Y ese es su amor, esa es su santidad, esa es su pureza, esa es su victoria y esa es la sangre de Jesús. En el Señor no hay nada que no sea auténtico, real. A nosotros nos lo transcribe en símbolos, pero lo que implica cada símbolo es la realidad de Él en vosotros, la esperanza de gloria. Y ustedes deben de ser testigos de esa realidad, si no, lo nuestro es vano, es hueco y estamos engañados con nuestra religión. El lugar santísimo, el lugar santísimo, donde tú debes de vivir ahora. ¿Dónde tú debes de vivir ahora? ¿Y quién debe estar bajo posesión de tus sentimientos, de tus emociones, de tus pensamientos, de tus motivos, de tus ideas, de tus propósitos, de tu blanco y de tu vida? Este pueblo fue llamado para vivir dentro del arca, estar al lado del arca, estar dentro del velo. Este pueblo fue llamado para eso. Cada uno de nosotros debería de dar testimonio que ha entrado con Él al lugar santísimo. Porque si no es así, otro poder nos está controlando. Y estamos engañados con esta experiencia. Recuerden, este mensaje se inicia con Daniel 8:14. Este mensaje, Daniel 8:14, debe de ser la experiencia más concreta de la vida de un adventista del séptimo día, si realmente es adventista del séptimo día. Si tú y yo somos realmente adventistas del séptimo día, este hecho no debe de ser sino la realidad de tu vida. Y hasta 2300 tardes y mañanas. Y el santuario será purificado. Daniel lo dijo en futuro. Nosotros entendemos que ese futuro ya terminó. Así que para Daniel era el santuario futuro será purificado, pero para ti y para mí no es futuro. El santuario de tu vida, el santuario de tu cuerpo, la vida de tu ser debe de estar purificada. No será, debe ser purificada. Porque estamos en tiempo presente. Y no estamos en tiempo de símbolo, sino que estamos en tiempo de realidad, del hecho cumplido. Déjenme leerles una sentencia aquí, en el conflicto de los siglos. ¿Ok? Está en la página 477.
Está en el capítulo Cristo nuestro abogado del conflicto de los siglos, el capítulo 25. No voy a poder leer todo esto, pero voy a leer la sentencia que me preocupa a mí aquí. Está hablando de 1844, lo que pasó el 22 de octubre de 1844, y para ustedes esa fecha pues es demasiado significativa. Está hablando de ese proceso, de ese momento. Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Punto. Todavía le quedaba una obra de preparación que debía cumplir. ¿El pueblo qué? No estaba preparado para el encuentro con su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. A ver, es muy importante que captemos esto en manera personal, a ver si nosotros salimos esta mañana de aquí con la experiencia del misterio de quién vive en tu vida, quién permanece en tu vida, quién habita contigo en tu corazón y en tu mente, en tu ser. ¿Quién está ahí? Porque si Él no está ahí, hay otro que está ahí. Y es contrario al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. 1844, la gente que renunció a su trabajo, que convirtió sus casas en literatura, que vendieron sus haciendas y que entregaron todo lo que tenía, como José Bates, el barco que tenía lo entregó, quedó sin nada y todo lo entregaron para hacer la obra que entendían que había que hacerse en preparación para ese 22 de octubre de 1844. ¿Recuerdan la historia de José Bates? ¿Recuerdan la historia con su esposa? Capitán de un barco, dueño de un barco. Y llegó a vender el barco y a quedarse solamente haciendo literatura y predicando y anunciando este evangelio. Y un día en su casa se acabó la despensa, se acabó la harina, se acabó la comida. Y la esposa salió a él preocupada. El capitán Bates, acostumbrado a traer bultos, comida por cantidad. Y la esposa se encontró que el capitán Bates no tenía nada porque todo lo había entregado a la obra. Así comenzó este movimiento. Esa gente estaba lista para ver al Señor. La hermana White escribe y dice, pero el pueblo no estaba aún preparado para el encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una hora de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo, y mientras siguiera allí por fe. Yo te pregunto a ti, ¿has seguido al Cordero allí por fe? Si el Cordero que habita en tu vida, si el Espíritu Santo que mora en tu corazón, ¿tú lo has seguido allí por fe? Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote,
en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Pasar del lugar santo al lugar santísimo, pasar del lugar santo al lugar santísimo, era para recibir los nuevos deberes. Nuevos deberes. Para eso se pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Pregunto, en este misterio de salvación, ¿has hecho tú ese paso? ¿Has hecho tú ese paso? No solamente Jesús dio ese paso, los que lo siguieron a Él por fe también dieron ese paso y recibieron nuevos deberes. Si nos situamos históricamente en 1844, después de la experiencia de 1844 de la entrada al lugar santísimo, el primer deber que se dio fue permitir que este cuerpo sea templo del Espíritu Santo. ¿Y aquí? Yo no sé. Quisiera saber de la experiencia de ustedes. Yo entiendo un poco de la experiencia mía, lo que pasó conmigo. Yo sé, pero yo no sé si tú has pasado por esa experiencia. 1844, el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo. Pero no pasó solo. Llevó a este pueblo, quiere llevarte a ti para entrar con Él al lugar santísimo y allí darte nuevos deberes. Y para mí, espero que ustedes también lleguen a esa conclusión, para mí, el certificado de que yo sepa, el certificado de que tú sepas, el certificado de que nosotros sepamos dónde estamos, depende de esos deberes. Si son parte de nuestra vida, si los hemos incorporado y si los hemos incorporado con fe en la gracia de Dios. El primer deber, la reforma pro salud. Los principios de reforma pro salud. Yo no sé cuántos deberes para conservar este cuerpo, templo del Espíritu Santo, tú le has permitido. Yo no sé. Pero recuerden que el plan de Dios es que no haya enfermedad a pesar de este mundo de pecado. Y eso es una cosa absurda para este mundo. En el plan de Dios para Israel, el plan de Israel era que no hubiera enfermedad. Si aceptaban el plan del Señor, si aceptaban el plan del santuario, ninguna enfermedad. Todo lo que participaban los cananeos, todo lo que participaban los egipcios, todo lo que participaban los pueblos circunvecinos de ellos, ninguna enfermedad. Y Moisés fue testigo de eso. Permaneció en el santuario y ninguna enfermedad. Ni siquiera lentes tuvo Moisés. No necesitó lupa para ver. 120 años y su visión perfecta. 120 años y subió a una montaña de más de 2000 metros de altura
Esta no tiene, ¿cuántos metros tiene esta? Y a los 120 años llegó tranquilo. ¿Qué quiere decir eso? Moisés participó de la entrada donde el Señor estaba. Y el resultado fue, nunca perdió su vigor y no tuvo que morir. No tuvo que morir Moisés. Moisés no murió, el Señor lo murió. Aquí sí está el apodo de Mata en función. El Señor lo mató. El Señor lo mató a Moisés porque no tenía ninguna enfermedad a los 120 años. Moisés aceptó los deberes para permitir que su cuerpo fuera morada y templo del Señor. No tengo tiempo aquí para hablar bioquímicamente de lo que eso implica un cuerpo sano, del cuerpo que el Señor hizo a pesar del pecado. Pero hermanos, el primer deber que el Señor le reveló cuando esta experiencia entró al lugar santísimo, el primer deber fue los principios de salud. Y Él sabe por qué. Él sabe por qué. A nosotros nos cuesta dificultad saber por qué, y el Señor a nosotros no le interesa decirnos por qué, el Señor le interesa decirnos qué es lo que debo de hacer. Y si lo creo, si lo confío, el resultado es óptimo. Óptimo el resultado. Y qué difícil para los seres humanos. Quizás, bueno, hoy antropológicamente se sabe que los hábitos más difíciles de cambiar son los hábitos de comida. Y el Señor, en su misericordia, nos colocó los principios de salud al comenzar el inicio de este pueblo, porque Él sabe lo que tiene en mente y lo que va a hacer. Yo no sé si nosotros hemos entrado por ahí. Porque si no hemos entrado por ahí, no tenemos discernimiento entre el bien y el mal. No tenemos discernimiento entre lo espiritual y lo profano. No tenemos discernimiento en saber qué es pasión hormonal y qué es santificación de parte del Señor. No tenemos discernimiento en qué es ser egoísta y mantener nuestro corazón lleno de orgullo y ser liberados del egoísmo y del orgullo. Y seguiremos cantando y haciendo liturgia y religión sin tener el discernimiento. El Señor sabe que este pueblo, para poder entrar y permanecer en el lugar santísimo, en la Chequina, y seguir creciendo, el primer deber, la reforma pro salud. El segundo deber fue dado en 1872, el segundo deber. Y el Señor le tomó 10 años. Al Señor le tomó 10 años. De 1863 a 1872, 9 años le tomó al Señor para poder dar el siguiente deber, tan importante, permitir que este cuerpo sea templo del Espíritu Santo en esta hora, después de cuántos años de degradación y de pecado. ¿Cuántos años llevamos de degradación y de pecado desde los días de la creación hasta ahora? ¿Cuántos años esta humanidad lleva adulterando, fornicando, emborrachándose
comiendo carne, destruyendo el potencial de esta célula que fue creada benigna para jamás corromperse. Este cuerpo que fue creado para inmortalidad, sin muerte, sin enfermedad, y que nosotros hemos corrompido, hemos degradado y con voluntad y con alegría hemos destruido el potencial celular de este cuerpo. El Señor sabía que para poder tener discernimiento del siguiente deber, era menester que 9 años, 10 años practicáramos este cuerpo fuera un experimento de los principios de salud conforme la mentalidad de Dios. Yo no sé si ustedes ahí ven algo. Yo no sé si ustedes ahí ven algo, calculan algo, perciben algo. Y algunos de ustedes que han aceptado esto pueden dar testimonio de la capacidad de discernimiento y comprensión que tienen de las cosas eternas. Fue menester esto. Y al fin de esos 10 años, 9 años, el Señor estuvo preparado y listo para dar el siguiente deber. Y el siguiente deber, hermanos, es más terrible que el primero. Interesante para mí, cuando alguien deja de comer carne, cuando alguien deja de comer grasa, cuando alguien controla su apetito y no come cantidades, cuando alguien es moderado con la cantidad de que come, cuando alguien es capaz de colocarle cuchillo a su garganta, como dice el Salmo, para ser moderado y no dejarse dominar por el apetito y la glotonería, cuando alguien permite eso, hermanos, el Señor sabe lo que va a suceder. Y Satanás sabe lo que va a suceder. Y tú entras en un campo cósmico. Tú entras en un campo cósmico. Porque algunos se van a burlar, otros se van a reír, otros te van a malinterpretar. Es un campo cósmico. Pero aceptar la reforma pro salud no es tan complicado como el siguiente deber. Y el siguiente deber es toda una revolución. Y la hermana Juárez dijo, si fracasamos, no dijo esto de la reforma pro salud, pero sí dijo esto del siguiente deber. Recuerden, el primer deber tenía que ver con la salud y este cuerpo, templo del Espíritu Santo. El segundo deber tenía que ver con la educación. Y la hermana Juárez dijo, si fracasamos en entender la verdadera ciencia de la educación, no vamos a tener un lugar en el reino de Dios. No sé cuántos de ustedes han participado del conflicto que viene cuando dejamos de comer carne, dejamos de comer grasa, dejamos de comer entre comidas, dejamos de comer azúcar, dejamos de comer frituras, y si luego entramos en 2 comidas en vez de 3 y nos vamos a acostar con el estómago tranquilo, sin digestiones adentro, si ustedes han experimentado eso, el conflicto que ha venido. Pero ese conflicto no es nada con el conflicto que viene cuando tú aceptas el segundo deber, la educación verdadera. 1872. Todo el mundo se viene en contra. Todo el mundo se viene en contra. Hoy, hermanos, discernir estas cosas. A ver, déjenme decirles algo en relación con la educación. La educación de Dios es una influencia que contrarresta el egoísmo, contrarresta el afán de poder.
Pregunto, ¿el proceso educativo que ustedes han tenido, el egoísmo ha sido vencido? ¿Nuestro yo ha sido educado para no vivir para mí? Y hemos llegado a la experiencia de Jesús. Si tú quieres venir a mí, niégate a ti mismo, toma la cruz y camina y sigue en pos de mí. Y este proceso educativo de la renuncia de mi egoísmo comenzaba con la renuncia de mi apetito y tener la victoria sobre mis apetitos. Hay muchos pacientes que llegan enfermos donde el doctor, pero llegan con la receta. Hay muchos pacientes que llegan con la receta y la fórmula de vida al doctor. Y le dicen al doctor, doctor, sáqueme el corazón, doctor, córteme el colon, sáqueme el colon, doctor, quíteme los riñones, quíteme la plata, quíteme la riqueza, quíteme la finca, quíteme el avión que tengo, pero por favor, doctor, no me quite lo que me gusta comer. Cantidad de pacientes que llegan con esa receta cuando están enfermos. Y me imagino que ustedes entienden que la causa principal de la enfermedad es lo que el hombre come hoy. Yo no sé si nosotros hemos aprendido a renunciar a nuestro egoísmo, porque la renuncia del apetito es fuerte, pero la del egoísmo es todavía mayor. El primer deber de la Reforma Pro Salud nos proyectaba al segundo deber. Y en la medida en que nosotros practiquemos estos deberes, es el testimonio de dónde habitamos. ¿Dónde habitamos? Si estamos en el atrio, fuera del atrio, en el lugar santo o en el lugar santísimo. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Tu cuerpo, tu vida, tu ser, ¿dónde está? En el proceso redentivo para que tu cuerpo sea templo del Espíritu Santo y luego para que tu cuerpo y tu vida se despoje del egoísmo y tú estés preparado para el tercer deber, 1888, el mensaje de la justificación por la fe, de victoria sobre el pecado. Interesante. Interesante, hermanos. Se posterga los principios de salud y se posterga el desarrollo y el crecimiento en la vida espiritual. No se obedecen los principios de salud y no vamos a entender los principios de educación. Y menos vamos a entender el mensaje de 1888. Y yo creo que cada uno de nosotros en esta mañana, cada uno de nosotros en estas redes sociales, ustedes hermanos y amigos que están escuchando estas sencillas sentencias, de la manera como el Señor le ha dado a este pueblo este mensaje glorioso, con el fin de prepararlo para ser parte de los 144,000 con el vestido blanco. Ojalá que ustedes sean laboratorio y midan su discernimiento, porque su discernimiento espiritual, su crecimiento espiritual, su desarrollo en las gracias del Espíritu depende de la manera como hemos abrazado el primer deber de la Reforma Pro Salud.
El segundo deber de los principios de educación, para estar listos para el tercer mensaje, la experiencia de victoria sobre el pecado, que fue presentada por Jones y Waggoner en 1888. Hermanos, el tiempo se me acaba, estoy en la introducción, pero los que rechazan el primer deber no van a entender el segundo deber y menos van a experimentar el tercer deber. Muy interesante. El orden en el que el Señor revela su palabra, el orden en que el Señor revela sus principios, ese orden es un orden matemático calculado por el que sabe cómo santificarnos. Y Él sabe que en este proceso de santificación, lo primero que había que hacer es permitir que nuestro cuerpo fuera templo del Espíritu Santo mediante el sanamiento de los principios de salud. Y luego estaríamos preparados para discernir algo. ¿Qué es educar? Porque educar es restaurar la imagen de Dios que se perdió en el Edén en nosotros, en el papá, en la mamá, en los hijos y en su descendencia. Educar no es informar, educar no es simplemente leer, educar es ser transformados en la imagen de Dios y que el carácter de Jesús vuelva a ser reproducido en sus hijos. Eso es educar. Educar es salvar. Salvar es redimirnos del pecado. Salvarnos del pecado es no solamente el perdón, sino la restauración total de lo que el Señor hizo por nosotros en la creación, mediante su gracia. Y eso implica muerte al egoísmo, muerte al orgullo, muerte a la vanidad, muerte al amor al dinero, muerte a todo lo que no es del carácter de Dios. Y ese proceso educativo es el proceso al cual el Señor ha querido llamarnos a nosotros. Y cualquiera que haya aceptado eso, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque eso fue revelado, esos deberes fueron revelados a los que entraban dentro del velo en el lugar santísimo. Tú puedes determinar por la misericordia del Señor dónde tú estás adorando. Si en el atrio, si en el lugar santo o en el lugar santísimo. Depende de la manera como ha asumido los deberes que el Señor nos ha dado. Con un atenuante, que si no recibimos el Espíritu de Dios, les invito a leer aquí en Primeros Escritos un capítulo corto de Primeros Escritos, página 54. Son 2 páginas nada más. Les invito para que reflexionen lo que está pasando con este pueblo, lo que está pasando con tu vida, lo que está pasando con mi vida. Si no soy morada del templo del Espíritu Santo, soy morada de otro poder. Con liturgia cristiana, con costumbres cristianas, pero sin la realidad del verdadero Espíritu. Lean en la página 54 de Primeros Escritos esta tarde. Lean eso, estudien eso. Si no tienen el libro, presten el libro y lean el capítulo que titula Los 2300 días y la explicación solemne, única, que el Espíritu de Profecía le da a los 2300 días cumplidos ahora y quienes los están ratificando, los están experimentando. Es hora, mis amados, es hora, mis amados,
de que tu santuario, tu cuerpo, tu templo esté purificado. Esa es la hora, no es para mañana, esa es la hora de que tu cuerpo esté purificado. Les invito en esta tarde a leer esas 2 páginas. Léanlas con oración, piden al Señor su dirección, examínense y si ustedes son sinceros, el Señor va a permitir que ustedes realmente entren al arca, entren dentro del velo, pasen del atrio al lugar santo, al lugar santísimo y estemos listos para esta hora final. Que el Señor nos utilice con el vestido blanco para un día muy pronto ser trasladados sin ver la muerte cuando Él aparezca en gloria por segunda vez. Vamos a orar. Oremos. Amado Padre, tú nos has dado los deberes y has mostrado el espacio y el lugar donde tú entregas los deberes. No nos entregaste los deberes en el atrio. Le estás entregando a este pueblo que tú amas, les estás entregando los deberes de redención final en esta hora final, en el lugar santísimo. El primer deber que tú le revelaste a este pueblo, cómo permitir que este cuerpo sea el cuerpo, templo del Espíritu Santo. Que lo que pasó con Moisés, que lo que pasó con Daniel suceda en estos mismos cuerpos ahora. Si nosotros obedecemos los principios para que este cuerpo sea para gloria tuya. Señor, danos la confianza. A los que no te han permitido esto, dale la confianza para practicar los deberes de la Reforma Pro Salud y convertir su cuerpo en templo del Espíritu Santo. Y luego, Señor, en el poco tiempo que está por delante, edúcanos, Señor. Para ti educar es redimir. Para ti redimir es restaurar tu imagen y semejanza en nosotros. Para tú restaurar la imagen y semejanza en nosotros es que nuestros caracteres sean los caracteres que revelen el carácter de Jesús. Oh Señor, realiza esta obra en nosotros. Enséñanos a examinarnos a nosotros mismos mediante tu palabra y tu Santo Espíritu y danos el arrepentimiento que necesitamos y el poder y la fuerza para vivir para ti, incorporando tu palabra, viviendo tu palabra y siendo templos de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. Lo pedimos, te lo rogamos, te lo agradecemos en el único nombre, en el nombre de Jesús. Amén.